están? Bienvenidos a una clase más de biología. Hoy veremos el tema de histología. Espero que entiendas el tema y cualquier duda me lo dejes en los comentarios. Vamos con el video. Bien chicos, comenzamos entonces con el tema de histología. Como puedes observar, el tema de histología es aquella parte de la biología que se encarga del estudio de los tejidos. En este caso, un tejido viene a ser un conjunto de células, ya sea eucariota o procariota. En este caso serían células eucariotas. Tejidos vegetales. Los tejidos vegetales se dividen en dos tipos: tejidos meristemáticos y tenemos también los tejidos adultos, como puedes observar ahí. Los tejidos meristemáticos son los primeros tejidos encontrados en los vegetales. Los tejidos embrionarios, también denominados, o formadores, son los tejidos con los cuales se inicia pues a formar una planta, un ser plantae, un ser vivo del reino plantae. Tenemos ahí en el tejido meristemático el tejido meristemo primario o apical y el tejido meristemo secundario o lateral, como puedes observar ahí, el meristemo secundario o lateral. En el tejido meristemo primario o apical es el tejido que se encarga del crecimiento longitudinal de la planta, ¿ok? Es el crecimiento longitudinal de la planta. Esto se ve en donde se ve en los tallos, se ve en el cono de la raíz también. Todo ese tejido siempre apunta hacia arriba, el crecimiento es hacia el favor de la luz, por lo cual se le podría llamar crecimiento según el fototropismo positivo, ¿no? Favor de la luz hacia arriba, el crecimiento longitudinal gracias al tejido meristemático primario o apical. Luego veremos por acá al tejido meristemático secundario o lateral. Este tejido es el encargado de ensanchar, en este caso, el grosor de la planta que se está formando, ¿sí? Toda planta tiene un grosor, acuérdate que tiene un diámetro, su tallo, entonces ese tallo se ancha hacia los costados, ¿no? Va creciendo los tejidos gracias al tejido meristemático secundario, que se divide en dos tipos de tejido. Tenemos al tejido cambion suberoso, que se encarga del crecimiento lateral, ¿verdad? Y también tenemos al tejido cambion. En este caso, en el tejido cambion suberoso tenemos dos: el cambion vascular y el cambion suberógeno. El tejido cambion vascular se encarga de la formación del tejido que va a dar inicio al xilema y al floema, que son tejidos conductores. Y el cambion suberoso es el que se encarga, también llamado felógeno, ¿sí? Se le puede llamar también felógeno, es la parte externa de la planta, ¿no? La parte externa del tallo de la planta, y forma pues la capa externa, o sea, forma la peridermis, que es un tejido de protección adulto. Entonces este tipo de tejido da inicio a un nuevo tejido adulto, a partir de los tejidos meristemáticos o embrionarios. Si te das cuenta, la parte interna será la parte llamada el cambion vascular, que es el cambio donde están los tejidos que van a conducir pues las sales minerales y los nutrientes, y la capa exterior, si te das cuenta acá, significa que es cambion suberoso. El cambion suberoso, en la cual se encuentra pues la célula con el tejido suberoso, o el felógeno, que es la capa externa de protección que va a iniciar a ese tipo de capa. Muy bien, vamos ahora a los tejidos adultos. Los tejidos adultos, como puedes observar ahí, parten a partir de los tejidos meristemáticos o embrionarios, ¿no? Aquí tenemos pues al tejido protector, que son los tejidos que van a proteger a la planta. Tenemos a la epidermis, que está prácticamente en las partes de la planta como el tallo y las hojas, que tienen células oclusivas, que dentro de estas células oclusivas tienen poros llamados estomas. Es por ahí donde las plantas van a poder, en este caso, realizar la respiración celular. Son células con protoplasma. Este tejido tiene células con protoplasma. ¿Qué quiere decir qué quiere decir tejido con protoplasma? Que tiene células con vida, no células vivas. No sé, que protoplasma significa células vivas, células que están funcionando, que están cumpliendo un metabolismo. Entonces el epidermis se reconoce como el tejido adulto que tiene células vivas, o sea que tiene protoplasma y conforma el tallo y las hojas con células oclusivas, y dentro de estas células oclusivas tienen los estomas pues para la respiración. Eso es la epidermis. Ahora veremos a la peridermis. La peridermis en este caso es un tejido tegumentario, es un poquito más adulto, ya es para tallos más leñosos, ¿verdad? Tallos más leñosos con grietas incluso. Este tejido va a tener células muertas, por lo cual se le conoce como
tejido sin protoplasma. Además, los estomas que eran poros donde realizaban la respiración. Las plantas en el tejido epidérmico son reemplazados por lenticelas, que son las grietas o poros que se van a formar en la epidermis, ¿ok? Eso sería acerca de la protección. Ahora vamos a ver tejidos de soporte o tejidos de sostén. Estos tejidos pueden ser dos, tenemos el colénquima y el esclerénquima. Al igual que el anterior, el colénquima posee protoplasma, ¿sí? Con protoplasma. ¿Qué quiere decir que está con protoplasma, profesor? Quiere decir que va a tener células vivas, ahí está, mira, células vivas. En cambio, el esclerénquima, acuérdate que estas plantas son de sostén, que van a sostener en este caso las hojas gracias a este tipo de tejido. Al esclerénquima, por ejemplo, el esclerénquima viene a estar con células muertas, constituido con células muertas, o sea, sin protoplasma, ponemos acá, sin protoplasma, porque tiene células muertas. Y cuando la célula muere, ¿qué va a hacer? Va a liberar en este caso pigmentos, proteínas. Va a liberar proteínas llamadas ligninas que van a endurecer su pared celular de las células del tejido. Por lo cual, la lignina o la suberina son partes o proteínas, en este caso, que se liberan para endurecer la estructura pues, de este tejido. El esclerénquima, que es el tejido agrietado de los árboles, ¿no? Brinda rigidez y dureza, incluso para formar la madera, es porque tiene ese tipo de proteínas naturales, pues las plantas al morir. Sus células al secarse, al morir, pues van a expulsar mucha lignina y suberina, lo que causa la rigidez y dureza. Vamos a ver ahora el tejido fundamental, que es el tejido también llamado parénquima. Aquí encontramos al clorofiliano y al reservante. Al tejido fundamental clorofiliano es aquel tejido que va a contener ya la organela denominada clorofila. Acuérdate que la clorofila es una organela semiautónoma que posee dos membranas, posee un ADN circular, enzimas, ribosomas propios, ¿verdad? Y lo más importante, posee tilacoides, o sea, una grana, varias granas con tilacoides, donde se realiza, pues, donde está el pigmento llamado clorofila y se realiza la fotosíntesis, ¿no? Acá en el estoma del clorofila, del cloroplasto. Acuérdate, este es un cloroplasto. Con clorofila, ¿por qué digo esto? Porque dentro de los plastidios, dentro de los tilacoides está la clorofila, ¿no? La clorofila es un pigmento muy necesario. Y acá tenemos pues una organela semiautónoma llamada cloroplasto que lo contiene justo la clorofila. Por eso se llama el tejido clorofiliano, que posee clorofila, que es un pigmento verde, de color verde, pues que sirve para la fotosíntesis y que se encuentra dentro pues del cloroplasto. Esto sería el cloroplasto. Y la clorofila pues es el pigmento verde que tiene magnesio para captar la luz y hacer la fotosíntesis. Hace la fotosíntesis, justamente por eso. Muy bien, vamos ahora al tejido reservante. El tejido reservante contiene aquí, va a contener los siguientes tejidos: tejido reservante amiláceo, tejido reservante acuífero o airífero. Respecto a lo que va a reservar o lo que va a guardar reservas, el amiláceo viene a conservar almidón, que es un polisacárido de reserva, justamente. El tejido reservante acuífero que va a guardar agua en su interior, y el tejido airífero que va a reservar, pues, aire. ¿Qué tipo de plantas reservan agua, profesor? Por ejemplo, el cactus. El cactus es un tipo de plantas que reserva agua. Almidón, profesor, la planta de la papa, la planta del arroz. Por ejemplo, el arroz posee bastante agua, posee bastante almidón. Este es un polisacárido que está conservado ¿dónde? En el arroz, en la planta del arroz, en el trigo también, en la papa, en los tubérculos. Y el acuífero, pues en agua, en los cactus, lo que están en los desiertos que almacenan agua. Y los airíferos, pues están con aire en los lirios de mar, por ejemplo, en los lirios de mar, plantas flotantes en el agua, porque consumen o porque tienen bastante aire, pues flotan, ¿no? Son airíferos, reservantes airíferos, porque tienen pues aire en su interior de este tipo de tejidos. Bien, esto sería entonces la primera parte. Vamos con la segunda parte del tema. Seguimos entonces con el punto 4, donde hablemos de los tejidos conductivos, ¿no? De la conducción en los tejidos. Aquí hablaremos de dos más que todo específicamente, del tejido conductivo de xilema y el tejido conductivo del floema. El tejido conductivo xilema, también conocido como leño, se encarga, pues, en ese caso va a tener tráqueas o vasos leñosos, que son tubos que donde van a hacer o van a permitir la conductibilidad, o en este caso el flujo de las sales y minerales, en este caso con células muertas, ¿no? Con la lignina en su pared celular. Conduce también la savia bruta, como les había dicho, la savia bruta vendría a ser simplemente agua con sales minerales. Eso conduce el xilema.
El floema, también conocido como liber, va a contener en este caso tubos cribosos o vasos liberianos, por ahí el nombre de liber, floema, con células vivas anucleadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a poseer núcleos o células que van a constituir parte de este tejido llamado floema. Es un tejido conductivo y conduce pues la savia elaborada, o sea, azúcar, aminoácidos, hormonas, proteínas, etc. Es lo que conduce este tipo de vasoconductor, el floema y el xilema. Acá tenemos una gráfica donde podemos observar la polidireccionalidad de uno y la unidireccionalidad de otro. Entonces, para este ejemplo sería pues el xilema su vasoconductor de una sola dirección, ¿no? Unidireccional. Y esto de acá será pues del floema. El floema tiene dos direcciones, tanto para arriba como para abajo, bidireccional o polidireccional. Muy bien. El quinto punto viene a ser el tejido secretor, donde se van a, en este caso, encontrar tejidos que van a secretar sustancias químicas. Entre ellos tenemos a los pelos absorbentes. Los pelos absorbentes son los que secretan pues aceites esenciales, ¿verdad? Ácidos grasos, tipo de aceites, lípidos. Los nectarios son aquellos que elaboran pues néctar, ¿no? Pues para realizar después la polinización. Y por último, los tubos laticíferos. Los tubos laticíferos se encargan de elaborar el látex. ¿Para qué sirve el látex en la industria del hombre? Sirve pues para elaborar globos, guantes, ¿no? Para elaborar chicles, para elaborar borradores de goma, etcétera. Goma. Y también para elaborar preservativos, condones. El preservativo también se elabora de esta sustancia llamada látex, que es muy importante pues para la industria en este caso, de ese tipo de objetos. Muy bien, chicos, con esto terminamos el tema de tejidos vegetales. Espero que les haya gustado. Hasta luego.